Como dice John Waters, amiguitos cineastas, estamos en el primer programa de un proyecto que se llamó inicialmente Cinebar, un proyecto frustrado como muchos otros que suceden en el audiovisual chileno, pero ahora ya no se llama Cinebar porque no estamos en un bar, obviamente, estamos en una especie de living. De cine, sí, porque vamos a conversar de cine y esa es la idea. Y para ese efecto estamos ahora con el Nobel y joven y atractivo, guapo, cineasta Camilo Becerra, autor, director de la película Perro Muerto, que por estos días está participando en el Festival de Cine B, que está en el Cine Arte Alameda, cuya clausura este sábado, perdón, se me olvida, ¿qué fecha es el sábado? 12 de noviembre a las 21 horas en el Cine Arte Alameda es la premiación y la clausura del Festival Cine B de este año, que contó entre otras cosas con la visita del cineasta argentino francés o francés a esta altura, Gaspar Noé, de películas que no sé si ustedes recordarán, Solo contra todos, Irreversible, que se hizo muy famosa en términos mainstream o masivo por la escena de la violación del personaje que encarnaba Mónica Bellucci, plano secuencia de 12 minutos, que como comentó él hizo 5 tomas, de la cual se quedó con la cuarta, y de la última película que se estrenó en la inauguración del festival el viernes pasado, que es Enter the Void, una suerte de viaje alucinógeno. Bueno, dentro de ese marco está participando en la competencia nacional la película de Camilo, nuestro invitado, amigo personal, ayudante en las áreas académicas en la escuela Arcis, y con él vamos a conversar, no es una entrevista porque es una lata, así que vamos a conversar sobre sus proyectos, sobre Perro Muerto, cómo se creó Perro Muerto, cómo surgió, cómo lo realizó, etcétera, porque sé que la idea es que este programa o esta emisión vaya captando más que nada gente de la escuela, debido a que Camilo y yo compartimos, entre otras cosas, aparte de ser realizadores, la docencia. Entonces presento a Camilo. Camilo, bienvenido a este primer programa. Hola Pepe, gracias. Gracias por la invitación. Ojalá que nos conecte por lo menos un par de amigas tuyas, amigos míos, no sé. Sí, bueno, yo pasé el dato al menos, así que por lo menos... Debería ser. Bueno, partamos por lo que nos convoca. Yo vi Perro Muerto como espectador, después lo vi como curador del Festival Cine B, y aparte de la relación que nosotros tenemos, que quizás no le interesa a nadie, relación académica, laboral, para que no se malinterprete, me interesa que tú más bien nos cuentes. Yo te voy a preguntar casi como dicen las preguntas a Gaspar Noé, que eran casi como de groupie, de fans, de persona curiosa desde la perspectiva del hacer, más que la cosa formal, y que obviamente podemos tocar ese punto, pero a mí me interesa primero. Perro Muerto, tú escribiste el guión es tuyo. Sí, yo escribí el guión, pero acompañado. Lo escribí con Sofía Gómez, que es mi pareja y compañera y co-guionista, yo creo que de aquí a un buen rato. O sea, pareja y guionista, Sí, o ambas dos cosas. ambas dos. Sí. O sea, ojalá siga pareja y sea... Sí, las dos cosas, sí. Y con ella, bueno, con ella escribimos el guión y la historia, podríamos decir la síntesis argumental o la storyline, la hicimos entre Rocío Monasterio, que es la protagonista y directora de arte además, y Sofía y yo. Fuimos como los gestores iniciales del proyecto. Empezamos a discutir y a adecuar y poner a punto, digamos, nuestras intenciones y materializarlo en una historia. ¿Y cuánto tiempo trabajaron en el guión? O sea, entero. A ver, para que ubiquémonos en el tiempo. ¿Cuándo parten escribiendo el guión? ¿Qué año? El segundo semestre del 2008 empezamos a escribir el guión. Fue un proceso bien rápido, se podría decir. Desde que empezamos a armar el proyecto, a discutir la idea, pasaron por lo menos unos 6 o 7 meses, algo así.
hasta que nos sentamos a escribir el guión. Y en ese proceso de escritura misma del guión, de la primera versión del guión literario, nos demoramos como un mes. Un mes. Sí, un mes. Fue encerrarse en una casa y trabajar durísimo. No tanto porque quisiéramos hacerlo así, sino porque teníamos muchas ganas de postular a un fondo que recién se había abierto, que era el de las Tarre 90. Y postulamos, y no ganamos. Pero por lo menos nos sirvió para encantarnos con tomar la película, y asumir una especie de disciplina que es súper difícil. Exactamente, asumir esa sobre todo cuando uno escribe sus propios guiones y no trabaja un poco aislado, cuesta tener esa disciplina. Sí. Es como, yo siempre hago la analogía que es como el pintor, ¿cachai? Que no tiene nadie que le ponga una máquina encima, sino que se levanta y va al taller y trabaja, Claro. salvo que te sea algo por encargo y que tenga que cumplir con plazo. En este caso uno se pone plazo básicamente por los fondos. Sí, es muy difícil, por lo menos en mi experiencia, que uno solo se ponga un plazo y diga ya, esta primera versión la voy a tener en un mes más. Sino que siempre aparece algo que te dicen postulemos y tú ahí pones un poco la máquina. En el caso de usted Sí, fue las Tarre 90 Sí. y después de eso, ¿qué siguió con el proceso del guión antes de llegar a todo el tema de los recursos y hacer la película? Después de eso nos enfrentamos un poco a una encrucijada, se podría decir, porque al no ganar las Tarre 90, nuestros tiempos... no, más bien, al no ganar las Tarre 90 tuvimos que buscar otra alternativa. Y por esas cosas de la vida, de suerte, conocimos a un tipo que se llama Marco Roldán, que es un chileno, pero que radicaba en Estados Unidos, que vivía hace mucho tiempo en Estados Unidos. Y él estaba en Chile porque no recuerdo bien qué es lo que estaba haciendo, pero iba a estar muy poco tiempo, iba a estar como un año en Chile, qué sé yo. Y una de las chicas que nos ayudaba en producción, una de las productoras, lo conocía porque habían trabajado juntos en un proyecto. Entonces ella le comentó de la película. Esto fue como 2 semanas después de saber los resultados de las Tarre 90, resultados negativos en este caso. Entonces ella le preguntó si le interesaba, no sé, participar en algún proyecto, financiar, qué sé yo. Y él dijo que sí, que le interesaba leer guiones, es que ella tenía algo que ofrecerle. Así que le mandó la primera versión del guión. Bueno, la cosa es que él nos llama a los 5 días más o menos de eso y nos dice que le gustó mucho el guión, que quiere juntarse con nosotros a conversar. Nos juntamos con él y nos dice que cuando empezamos a grabar. O sea, que él tiene súper poco tiempo, que se va a ir luego, que no tiene mucha plata, pero tiene equipo. Sí, tenía efectivamente bastante equipo. Nosotros no necesitábamos demasiadas cosas tampoco, porque el guión lo escribimos en base a puros elementos con los que contábamos. O sea, la locación era nuestra, iba a actuar Rocío, iba a actuar Sofía. O sea, era un grupo que ya estaba... Exacto, ya estaba prácticamente todo. Lo único que nos faltábamos era un par de lucas para financiar o para, qué sé yo, lo básico, el catering, cosas por el estilo, ¿cachai? El transporte, porque todo lo grabamos en Quilicura, entonces necesitábamos transporte, alimentación y qué sé yo, más o menos tener a la gente bien. Y equipo era lo que más nos urgía, y de hecho el fondo de las Tarre 90 era eso, era solamente equipos técnicos. Entonces, bueno, Marco cumplió ese rol y él lo único que pidió a cambio fue encargarse de la dirección de fotografía. Y fantástico, o sea, nosotros no teníamos director de fotografía, sino que si nos resultaba el fondo íbamos a buscar un director de foto. Así que todo más o menos fue funcionando como nosotros... ¿Y cuándo se da el puntapié inicial? Así, cuando dicen, vamos, cuando acción, la primera escena. Bueno, 3 semanas después de eso. Fue una cosa... 3 semanas después de eso. Es decir, con la primera versión del guión partimos a grabar. Yo alcancé a hacer un pequeño retoque, una segunda versión, pero que básicamente lo que se modificaban eran detalles de la primera. Y partimos a grabar. Y nos tiramos a la piscina. Y hay muchas cosas que se hicieron un poco al pie de la letra del guión, y otras que sencillamente fueron surgiendo en el momento. Improvisación, por así decirlo. Sí. Pero en base ya a este esqueleto que estaba construido. Claro.
Y en términos técnicos, ¿con qué? Que es una pregunta que siempre le interesa como a la gente que está estudiando, así como que yo me di cuenta en la charla de Gaspar Noé que era los fierros, como dicen, ¿no? O sea, ¿con qué cámara trabajaron? Trabajamos con una X1, una Sony X1, que graba en tarjeta y en alta definición. ¿Y con óptica No, o no, no, con no. lente fijo? No, lente fijo. Lente fijo. Ni se siente eso en la película, porque de verdad que en realidad cuando uno no siente mucho la técnica, porque la película ya te atrapó y entraste en ella, que yo creo, a mi juicio, es un mérito más que la parafernalia técnica. Sí es grato contar siempre con elementos que te ayuden a enriquecer un poco el lenguaje dentro de tus necesidades o de tu imaginario, pero si no está, yo, perdón que sea autorreferente, pero yo he hecho cosas con la PD-170, una camarita casera. Sí, yo creo que como uno le dice a los alumnos, hay que partir de una buena idea. Y de eso, todo lo que venga por después se agradece y es como por añadidura. ¿Cuánto duró el rodaje? El rodaje duró un mes. Un mes. ¿Un mes alternado, día No, sí? no, fue... Nosotros grabamos en enero y febrero. La segunda semana, mediados de enero y mediados de febrero. Y como es tiempo, o la mayoría de la gente que trabajó en esa época estaba de vacaciones o estaba, digamos, sin otros compromisos que cumplir, nos encerramos en las locaciones y grabamos full. O sea, no hubo esta cosa de no tengo tiempo, grabemos el próximo fin de semana. No, no. Lo que sí, después de ese mes de rodaje, nos demoramos como 6 meses más o menos, no, o tal vez menos, no, menos. Nos demoramos como 3 meses en realidad, en montar una primera versión de montaje que mandamos al Work in Progress del Sanfic, el 2009. O sea, grabaron en el verano del 2009. En el verano del 2009 presentamos en julio, eso fue julio o agosto, no recuerdo bien, del 2009 presentamos este Work in Progress en competencia en el Sanfic. Y lo que hicimos después, pero fue un trabajo que hicimos el segundo semestre del 2009, fue enriquecer ese primer corte con cosas nuevas que no habíamos grabado. Principalmente imágenes de contexto, porque el contexto de Quilicura es muy importante en la película, es como, yo diría que es un personaje de la película. Sí, o sea, está ahí y se siente todo ese entorno, claro, el calor, toda esa situación. Ahora que me entero que fue en verano, eso está ahí, se siente sobre todo en las transiciones, sí, de la chica cuando camina, etcétera. Sí, todos esos elementos eran muy importantes y eso lo hicimos, no todo, pero un porcentaje importante de ese material lo grabamos después. O sea, no ya teniendo el primer corte, ¿no? O sea, fueron y después de ese visionado dijeron, faltan estos planos, sí, vamos a hacerlo. Exacto. Y esta ya es una pregunta media de formación profesional. Se grabó en verano y esos planos lo hicieron en primavera, septiembre. Por lo menos había una posibilidad de conectar las luces de verano con eso. Sí, sí. Lo que no teníamos como cresta conectar era el Cerro de Renca, que también es un personaje. El Cerro de Renca en verano el pasto está quemado, parece una ciudad del norte, ¿cachai? Sí. Y después en septiembre es verde. Era como el desierto florido. Claro. Entonces ahí tuvimos que hacer unos trucos, pero resultó al final. Y en esa retoma el equipo seguía haciendo Roldán en la foto. Sí, seguía haciendo Roldán y seguía haciendo su cámara. De hecho, la película la montamos en su casa, digamos, con su equipo. Él tenía unos Mac bastante buenos, ¿cachai? Y nos pasó un Mac, un Power Mac, así como hagan lo que quieran. Y estuvimos ahí montando mucho tiempo. Y sale una versión para el Work in Progress. Sí, sale una versión para el Work in Progress de ese año. Que según hemos conversado, el perro muerto se gana ese Work in Progress y ahí empieza como el punto detonante de la película y de su viaje que ha tenido hasta ahora, que vamos a conversar más adelante sobre los premios que ha ganado Perro Muerto en festivales locales y el más importante como ópera prima en el Festival de Trieste.
y de ahí, de ese premio de Sanfic, ¿qué sigue para adelante? Bueno, el premio de Sanfic fue súper importante para nosotros porque lo que no teníamos asegurado era la postproducción. O sea, ahí eh, estábamos fritos porque podríamos haber, y de hecho lo íbamos a hacer, íbamos a corregir sonido, imagen, qué sé yo, en el mismo computador donde habíamos editado el corte de la película. Pero gracias al premio del Sanfic en el fondo pudimos hacer algo un poco más profesional, se podría decir. Aunque bueno, me siento bien cómodo diciendo eso porque a mí la cosa artesanal también me gusta mucho. Sí, sí. Y la valoro mucho. Pero digamos que fue un buen espaldarazo porque nos sirvió también. El premio era, además de una cantidad de dinero que se tenía que gastar en cine color, en trabajo de postproducción, corrección de imagen, qué sé yo, corrección de sonido, que eso sí que fue muy, muy, muy importante. Porque eso, para mi gusto, esa es la parte más compleja del trabajo artesanal. La parte más compleja es cómo postproducir el sonido. Sí. Entonces eso fue súper bueno. Y lo otro importante era que ese premio nos permitía viajar también. Nos daban una cantidad de dinero que se podía canjear en pasaje, entonces eso nos sirvió harto para poder promocionar la película, conseguir algunas cosas que después fueron bien importantes. O sea, ese dinero lo ocuparon posterior a haber terminado obviamente la película, hacerle el finish, y de ahí se dedicaron a mover la película. Claro. Bueno, en realidad por eso, una parte del premio lo ocupamos para poder terminar la película, terminar la postproducción de sonido y de imagen y dejarla lista. Y parte de ese dinero, parte importante de ese dinero lo ocupamos en pasajes para viajar a algunos festivales donde nos invitaron y a algunos mercados a los que fuimos. Por ejemplo, fuimos 3 años seguidos a... ¿3 años? No, miento, 2 años seguidos a Ventana Sur, ¿cachai? Un mercado que es como que organiza el Marché du Film de Cannes, que se hace en Argentina, que es bien importante, donde ahí también estuvimos compitiendo en primer corte, que era como una especie de work in progress del mercado, y también pues, con el premio del Sanfic pudimos viajar. Ahora, a propósito de ese tema, de los premios y de cómo movieron estos primeros armados y la película, pensando siempre en que ojalá este programa, estas emisiones las vean chicos que están estudiando, que tienen sus sueños de hacer una película, que están a punto de titularse, que tienen un corto en una carpeta o un largo. ¿Cómo hicieron ustedes, cómo generaron estas redes? Porque incluso la generación mía está en un momento, es cierto, en mi generación había gente que ya había constituido redes afuera, pero en mi caso yo siempre fui un tipo bastante aislado, o sea, debo decir que perdí mucho tiempo al no tener esas redes o al no tener el conocimiento cómo llegar a ellas. Mi trabajo en general nunca trascendió más allá, o sea, un festival acá, pero muy, muy poco. Entonces a mí lo que me sorprende de las nuevas generaciones es el manejo de las redes. Es cierto que hay instrumentos como internet y todo en que tú puedes instalar tu película y te puedes conocer en Rusia, etcétera. Pero para la gente que está como en esto y que maneja estos códigos, esta herramienta, sería bueno que contara más o menos cómo uno inicia una red para llegar a un festival en Europa, en Estados Unidos, o aquí mismo, como dices tú, en Buenos Aires. Va uno, manda la película, tiene un distribuidor, un productor, ¿cómo es la dinámica? Es que en el caso de nosotros fue un poco azaroso todo, porque antes de la película yo no tenía idea de cómo funcionaba el tema de distribución y un poco el de coproducciones y los negocios en general en torno a las películas. Y el puntapié inicial fue el Sanfic en el fondo, porque fue el primer festival en el que estuvimos como largometraje. El segundo festival fue el de Valdivia, también como Work in Progress. ¿2009 o 2010? 2009. Estuvimos estrenamos nosotros en Valdivia el año 2010 en competencia, pero el 2009 estuvimos en Work in Progress. Y el Work in Progress de Valdivia está muy enfocado a industria, ¿cachai?
De hecho, no es abierto a público. En el del Sanfic, no, tampoco era abierto a público. Pero el de Valdivia se llena la sala de pura gente que viene de Argentina, de Europa, de Estados Unidos, qué sé yo, que son agentes de venta, distribuidores, programadores de festivales, y ven la película y la evalúan, y en el caso de nosotros, a partir de ese visionado, de esa proyección, nos surgió el interés de un distribuidor francés que se llama Daniel Chaban, que es de Epicentre Film, que él, bueno, después de la proyección de la película en el Festival de Valdivia, nos pasó su tarjeta, reunión, nos juntamos ahí mismo, en el hotel donde se hace el evento principal del mercado, y nada, pues y ahí él nos dijo que le gustaba la película, que le interesaba, que cuáles eran nuestros planes, que no sé qué. Y ya, pues, en eso quedamos. Mail para allá, mail para acá, tarjeta para acá, tarjeta para allá, y resultaba que él iba a estar en Ventana Sur. Y la película la mandamos a Ventana Sur, que no es un festival, es un mercado, es decir, una weá donde solamente van este tipo de gente, agentes de venta, distribuidores, y bla, bla, bla. Mandamos la película y quedamos seleccionados para el primer corte, que es esta sección de Work in Progress, que tiene como premio el que las películas se terminen. O sea, hay un fondo que pone el Marché du Film y qué sé yo, para finalizar las películas. Entonces nosotros quedamos seleccionados y como habíamos ganado el Sanfic, 2 pasajes y viajamos, Marco y yo. Marco porque tiene mucha más experiencia que nosotros, como vivía en Estados Unidos el inglés y era súper importante hablar inglés en esa instancia porque la mayoría de los financistas y distribuidores eran de habla no española, digamos. Y viajamos, pues, y en ese mercado cerramos el trato con Daniel Chaban. Y ahí se volvieron a encontrar con él. Nos volvimos a encontrar con él. Por eso decías tú que lo de azaroso, o sea, claro, exacto. Él ve la película en Valdivia y se vuelve a encontrar con usted y con la película de nuevo. En Argentina. Y ahí cerramos el acuerdo. Y obviamente ustedes ya tenían una copia con subtítulos, ¿o no? No, teníamos una copia con subtítulos desde el principio porque es requisito para los festivales en general. Ah, ya, sí. Incluso en Chile, digamos. Y eso, él es el de Epicentre Films. Ya. Entonces, él nos financió parte de la postproducción también y pasó a ser coproductor de la película. Y ahí se terminaron la película en términos técnicos. Y ahí terminamos la película en términos técnicos. Después él viajó, invitado por el festival obviamente, viajó al Festival de Valdivia 2010 y estuvo con nosotros en el estreno de la película en el festival. O sea, la película se estrenó oficialmente Valdivia 2010. Sí, en competencia nacional. Sí. ¿Y ganó? Ganó el premio, sí. ¿Y cómo estaba el señor de Epicentre Film? Contento. Estaba feliz. Estaba bien contento, sí. Dijo, fue una inversión. Sí, estaba contento, pero bueno, no sé si habrá tiempo, pero también así fue una relación bien, con alto y bajo la que hemos tenido con él. ¿Sí? Sí, a mí yo tengo una visión no demasiado auspiciosa de ese tema. ¿Por qué? Porque siento que los distribuidores europeos y los agentes de venta y en general los europeos no nos miran de una manera horizontal, nos miran de una manera más bien paternalista. Me parece súper bueno y a mí no termina de gustarme esa cosa. Porque es curioso, porque es interesante más que curioso, porque después de todo el relato que has hecho, uno diría, ha sido como tocado por la varita, la película, tu trabajo, tú, y qué bueno mantener una actitud también objetiva y no complaciente, porque al final uno termina haciendo el juego. Sí, me dieron, entre comillas, todo, yo debería decir, no sé, pues como gracias a Mito, ¿me entiendes? Y no es la idea, pues se supone, como dices tú, que esto tiene que ser de igual a igual. ¿Sí? ¿Por qué somos uno? ¿Por qué si la película se paró por sí sola? Y él la vio desde esa perspectiva, ¿por qué, como dices tú, tienes esa sensación? Yo sé que pueden haber en la interna cosas concretas que a ti te hacen sentir que hay esa mirada como para abajo y no horizontal. Pero en términos así, para no ahondar y no frivolizar el asunto, ¿qué a ti te hace sentir esa sensación? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque una vez que
él se mete en la película, y no es algo que yo creo que me haya pasado solo a mí, un poco respondiendo a cómo yo creo que tal vez en tu generación todavía no estaba, Chile no se había vendido como se vendió, como se vende hoy, ¿cachai? Sí. Cosa que también tiene su lado que podemos, digamos, del que podemos estar en desacuerdo. Chile hoy se vende como un país increíble y qué sé yo, donde está todo súper bien y un país en ascenso y está constantemente como golpeando la puerta de los países europeos para que nos dejen entrar y qué sé yo. Entonces el cine es parte de De esa oferta, de esa ese oferta, mercado, exacto, claro. de ese mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siento que nunca es gratis el que un distribuidor o que un agente de venta se meta en tu película. Al menos en el caso de nosotros no fue así y yo creo que no es así en general tampoco. De partida, incluso sugieren cambios de montaje, sugieren... y esas cosas yo creo que no se pueden aceptar un poco. Entonces nosotros fuimos bien díscolos en ese sentido, como que no lo pescamos mucho, seguimos el camino que nosotros estimábamos conveniente Sí. y eso generó mucho roce. Mucho roce. Pero al final hicieron lo que ustedes querían. Sí, completamente. Sí. Sí, totalmente. Bueno, ahí es un pequeño triunfo, por último, para decir, bueno, y el señor Epicentre que seguirá colaborando. O sea, claro, el señor Epicentre quedó bien molesto con nosotros, pero nada, se supone que Yo pensaba, se perdona, supone que la película tiene que estrenarse ya y yo pensaba que se había, el tema de los estudios se había terminado, así como que está la versión del director y está la versión del estudio. no, no. O sea, sigue, No. de alguna manera ustedes vivieron esa experiencia. Sí, De verse en algún momento presionado a escuchar, comillas, las sugerencias del distribuidor. sí, exactamente. Y yo siento que pasa de repente con algunos fondos y con algunos festivales europeos que se están convirtiendo en una suerte de industria alternativa o industria paralela. Porque cuando se mete, por ejemplo, y eso es algo que a mí me da un poco de recelo, ¿cachai? Que tú partí un proyecto, en el caso de nosotros fue un proyecto como bien decía, artesanal, partido de un trabajo colectivo, nosotros teníamos ganas de hacer algo a nuestra pinta, lo hicimos de una manera completamente independiente y estamos súper agradecidos de esa forma de trabajo también, ¿cachai? Creo que la película hubiese sido diferente de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Que para una segunda película, yo, por lo que he conversado con otros directores, por lo que más o menos percibo, hay, no, ese tipo de trabajo, ese tipo de metodología no se puede aplicar demasiado. Como tú pasas tienes que moldear tu película o tu guión o lo que sea en función de los cánones y de los parámetros de tal festival o de tal fondo, ¿cachai? Y ahí ya un poco todo ese hambre, toda esa fuerza Sí. que podría tener se va diluyendo. Se hace como una fórmula. Se hace una fórmula, por eso digo que es como una especie de industria paralela, donde Sí. más que los criterios artísticos, los puntos de Mira, vista personales, este comentario puede parecer, no sé, de huevón picado o medio resentido por el que no se ha ganado fondos. No puedo decir que no me he ganado. Me he ganado algunos fondos, sí. Pero de alguna manera pienso que hay gente que ya ha desarrollado, y lo digo así sin ningún tipo de resentimiento, sino que una observación, gente que ha desarrollado una metodología para postular a fondo. sí, pues, Así como tú lo dices en el término de formatear tu película para, sin restarle mérito, quizás el proyecto realmente tiene méritos para ganarse ese fondo. Pero yo escuchando, teniendo conversaciones con amigos que ya trabajan para postular a fondo. Entonces, toman proyectos y de alguna manera como dices tú, los moldean para que para ese fondo es este tipo de película, para ese otro, y claro, no puedo negar que les va bien, porque tú de repente escuchas, me gané 4 fondos, y 4 distintos, en 4 instancias distintas, y tú decís, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde está la magia? Y bueno, ahora en esta conversación contigo me queda un poco claro, viniendo desde la perspectiva tuya, de tu generación, que en ese sentido, como decía yo, conocen las redes, se manejan, pero también
me parece interesante que también no se pierda una mirada crítica. Que no por ganar y ganar y ganar uno diga pierda esa, y sobre todo el punto de vista que tú lo dices, como de que se va muriendo un poco esa hambre, esa gana de hacer las cosas así, sino que de repente ya necesito ganarlo, así que vamos a moldear este proyecto para que entre en esos cánones. Claro. Y tu próximo proyecto, antes de meternos de lleno, quiero saber si vas a hacer eso, ¿Eso de moldearlo, de ajustarlo. No, la verdad no. No, yo en ese sentido soy bien terco, ¿cachai? Y con el equipo con el equipo con el que trabajo, con Sofía sobre todo, que es mi partner absoluta, somos bien tercos, o sea, no estamos muy dispuestos o sea, vamos a postular, y porque ese es el tema, también uno tiene que postular a todo. Exacto, Sí, tiene sí. que... Hay que postular al fondo audiovisual, hay que postular a los fondos europeos, hay que, por ejemplo, con el mismo Daniel Chaván yo podría mostrarle el proyecto y si le interesa podemos hacer una coproducción y bla bla bla. Sería fantástico porque también siempre está como ideal algo que es muy difícil de conseguir, que es poder vivir del cine y no tener que hacer otras cosas. En fin, eso es muy interesante, pero lo que yo creo que es completamente nefasto sería pisar el palito y un proyecto que tiene digamos el valor de surgir de la guata, digamos, de qué sé yo, se vaya apagando, se vaya volviendo más como condescendiente o hipócrita en función de ganarse tal o cual lucas, ¿no? ¿Y cuál es sería el plan B? No, el plan, por suerte, yo creo que hoy en día hacer cine es mucho más barato que antes. O sea, nosotros, por ejemplo, para hacer Perro Muerto nos gastamos realmente muy poca plata. Muy poca plata. Y esa plata no fue tan dolorosa conseguirla tampoco, porque hicimos una vaca, literalmente. O sea, fue como... Las personas que trabajaron en el proyecto estaban súper comprometidas y todos pusimos un poquito de... No todo el equipo, pero cuando habláis núcleo importante, del grupo, ¿cuál es el grupo, el núcleo, ese núcleo que aportó, que hizo esta cooperativa, como queramos definirla? ¿Cuánta gente son? Fuimos como 5 personas. 5 personas. Y como dicen que no es de buen gusto preguntarle la edad a una mujer, yo quiero preguntar sí o sí para que a ver si los niños estudiantes de cine se envalentonen y por último vayan a la casa de sus padres y les pidan plata para hacer una película. ¿Cuánto es lo que tú llamas la plata que nosotros pusimos como cuota y paramos por último la salida a grabar y grabar? Claro. ¿De qué cifra hablamos? Mira, yo diría en total, no recuerdo la cifra exacta, no, pero, porque además porque entre medio en cada postulación a fondo y qué sé yo, o la inflamos o la desinflamos, pero no debe haber sido más de 800 lucas. ¿No? ¿800 lucas? 800 lucas, un millón, o sea, pero 800 más. lucas, he estado hueveando todo este tiempo, podría haber hecho, no sé, tengo una fortuna personal que abarca, podría haber hecho 10 películas con 8 millones de pesos que tengo en mi cuenta corriente. No, eso es una mentira, porque mis acreedores van a creer que es verdad. No, pero 800 lucas para la... Yo sé que todo el proceso que siguió después. Claro. Pero, no, por supuesto. Y sin contar los equipos, evidentemente. Sí, pero tú tienes la película, independiente de todo lo que siguió después, toda la post y todos estos aditivos y estos maquillajes que tiene la película, maquillajes en el buen sentido que vienen después, pero si la película no es buena, no tiene la materia prima, como yo le digo a los alumnos, no saca nada, uno como recibir, no sé, $100.000 para hacer toda la post y arreglar lo que está malo. Imposible, una mala actuación, claro. No te la arregla una post en Nueva York. No. Una mala foto, ya puede que tengamos alguna cosita pichicateada. Los fuera de foco no se arreglan en todo caso. Pero me parece súper meritorio. Pero también yo lo que he aprendido, porque la película que yo hice allá algo allá afuera en los 90 también la hice así. Pero era más caro en esa época. Era carísimo. Sí, era otra. Pero también yo me propuse en un minuto que debido a esa experiencia que me costó 2 matrimonios y una serie de cosas más, dije, no voy a volver a hacer más una película así a los hippies, como vamos que se puede, pero como dices tú, el escenario ha cambiado.
O sea, ha cambiado por lo que existe como soporte, en que uno graba, ya no es celuloide. Y eso que nosotros nunca tuvimos un catering así de publicidad, con mesa de teclub. No, pues está difícil competir contra ese tipo de catering. Ahora, yo a través del Festival Cine B y de la Escuela de Cine de Chile, he escuchado a Antonino Alestrasi de que él habla, fue un comentario así, que tuvimos, cómo se producían las películas ahora. Él hablaba de que ya no existe esa producción que tú paráis 30 días. Uno, sobre todo si quiere contar con actores, rostros, digamos, que están en la tele, entonces uno como que ajusta su plan de rodaje a eso. Entonces las películas, por lo menos las que yo he escuchado ahora, la tuya, por lo que acabo de saber, es una excepción. Entonces se metieron 30 días, 30 días. Pero de otras experiencias yo sabía que son súper parcelados, o sea, intermitentes. O sea, grabamos un fin de semana, después el actor principal tiene 2 días libres. Sí. ¿Cómo ves tú esa cuestión? ¿Es posible? Tú lo viste en tu primera película, pero ¿crees que en esta segunda va a poder aplicar la metodología? Es decir, paramos todas nuestras pegas 30 días. No, no, la verdad yo no tendría ningún problema, al contrario, tal vez me parece mejor incluso hacerlo parcelado. Porque hay un tiempo en el que uno puede reflexionar un poquito más la idea, ¿cachai? Lo que yo te decía, nosotros salimos con la primera versión del guión y fue todo así como una vorágine de sucesos, problemas y cosas, y el guión fue mutando, mutando, y yo creo que hacerlo parcelado sirve para poder darle a ese... Un poco de aire y claro, una un poco mirada. de aire y nuevas miradas a ese trabajo. Sí, pero yo creo un que poco de distanciamiento. en la ópera también. prima, puede sonar súper cliché lo que voy a decir, pero yo creo que en la ópera prima uno está con esa energía, con ese ímpetu Sí. de tirar todo, y que si a uno le dicen, mira, paremos una semana, estáis locos. Ah, o puede sea, ser, sí, no puede podéis ser. dormir, estáis con la adrenalina a mil, estáis con las imágenes acá. Entonces, yo creo que en esa Puede primera ser. etapa en que uno está menos reflexivo en ese sentido, y se agradece porque es la impronta que tiene una ópera prima, Sí. sobre todo cuando se logran armonizarse muchas cosas, como en el Perro Muerto, que está todo ahí y esa energía se siente, ¿cachai? Sí. Y yo creo que las óperas primas tienen que estar dotadas de eso. Si son muy analíticas, entre comillas, ya dejan de ser óperas primas, están como procesadas. Es Claro. como una cosa que yo, del Código del Samurái, no es que yo tenga algún tipo de filosofía, pero un día leyendo el Código del Samurái me llamó mucho una frase la atención, que dice él que ahí las decisiones hay que tomarlas en lo que duran 7 respiraciones. Después ya se transforman en un análisis y ya te cuesta, desde decir te quiero, de decir, no sé, te quiero follar. Si la pensáis mucho, es como la del salón de baile. O sea, si la pienso mucho, mientras voy cruzando el salón a sacar a la chica que está al fondo, mejor me devuelvo en la mitad, porque la pensé. Es pararse, ir, se piensa, se hace, lo quiere, lo tiene. Y yo eso a las generaciones actuales, que a veces de mi generación se ha mirado con recelo, eso de que estos cabros que quieren que llegar y pescar una cámara y hacer una película, Yo he escuchado harto de eso. Bueno. yo no lo comparto en absoluto, y no por hacerme simpático con las nuevas generaciones, sino que porque yo tengo ese mismo impulso, o sea, se piensa, se hace, lo quiere, lo tiene. Y quizás en mi generación eso era irresponsable, entre comillas, era hippie, ¿ah? Contra todos los viejos, más viejos que yo, que decían, no, el cine es una cosa importante, hay que conseguir los recursos, hay que evaluar las cosas. No, las ideas que se tienen y hay que tirarlas y hay que hacerlas. Y en ese sentido yo comparto la postura de las nuevas generaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo he escuchado harto de eso, ¿ah? De que las películas, de que es mentira que valen, que pueden costar 500 lucas. $7.000 Claro, como que el mariachi siempre- de que Robert siempre- Rodríguez. Claro, y me tiran y me lanzan un dicho que dicen los gringos que es bueno, pero ¿quién paga el almuerzo? Y pasa que yo creo que eso ya está caput. No, ¿cachai? sí, totalmente. Además que las vitrinas para las películas hechas así como se hacen ahora están. O sea, te Exactamente. creo que fuera otra época. Vamos cortando. Como estamos por terminar, me gustaría que hicieras una breve reseña del nuevo proyecto en que estás trabajando, que está todavía creo que en una fase de escritura, ¿no? Mm. Como storyline, digamos.
¿Cuál sería el storyline? Si es que lo puedes contar, lo puedes Sí, decir. me da un poquito de pudor contarlo, pero lo hago. Porque está todavía en pañales. Pero un Juan. storyline, a ver si lo Sí. compra Sí. Epicentre No, difícil que lo compre Epicentre. No, o Aconcagua Cine TV. no, se trata de se trata de un guardia de seguridad, ¿cachai? Que bueno, la peripecia, digamos, es que este guardia de seguridad a un tipo, digamos, que entra a robar y qué sé yo, por una circunstancia un poco como que tiene que ver además con otros elementos de su vida privada y qué sé yo, termina sacándole la cresta a palos. Y que está basado en un video de seguridad que vi una vez. Que es una imagen muy fuerte de unos guardias que agarran Sí. a un tipo y lo apalean entre varios. Bueno, entonces a partir de eso nosotros quisimos como armar una historia de ficción donde, bueno, la peripecia parte en eso. Es el detonante, Es el digamos. detonante. El tipo, un guardia de seguridad que tiene dos trabajos, dos turnos, es decir, en la noche trabaja en una fábrica y en el día trabaja en un supermercado y así constantemente. Con todo lo que eso acarrea, digamos, también queremos un poco hacernos cargo de cómo se va un poco distorsionando su sentido de la realidad, sin meternos en una cosa surrealista, pero queremos partir desde un realismo bien extremo, y ojalá incluso más que el de Perro Muerto, Mm. pero ir extrañándolo un poquito. Bueno, y este tipo le saca la cresta a este guardia, sigue con su vida, tiene una familia bastante disfuncional, una familia de extrema derecha, como filofascista, digamos, ¿Ya? compuesta por una vieja que está empezando a sucumbir por el Alzheimer y una madre, bueno, muy frustrada, tipo medio como el zoológico de cristal de Tennessee Williams. O sea, el entorno ideal para Un generar entorno, un... exacto, un entorno ideal y este tipo pierde el trabajo y tiene que pasar más tiempo en la casa. Ahí nos enteramos que una de las razones por la que trabaja doble turno es porque no soporta estar en esa casa. Y eso, al final prefiero Sí. no contar. No, obvio. Pero ese No, es pero como- es un giro interesante. Se mantiene como la línea de ese estudio, el tratamiento quizá, pero los mundos a indagar son, sí, a mí son más íntimos. sí, a ¿no? mí me interesan los personajes invisibilizados, se podría decir. Los personajes que son súper cotidianos, pero Que no se ven. que no son los típicos héroes de película. Claro, como el tipo que no tiene ninguna presencia, que no es líder de opinión. Exactamente, No, claro, es el exactamente. anónimo que pasa detrás de la cámara. Exacto. Y un poco lo mismo, queremos trabajar con actores, en una mezcla de actores y no actores, pero lo más probable es que el protagónico sea un actor, pero en ningún caso un actor conocido. Sí. A mí me gustaría hacer Con- una especie de alimentar esa metodología Sí. de no trabajar con rostro. Eso me hace acordar de un comentario, ya para ir cerrando, de que hizo Gaspar Noé, que a él le gustaba trabajar, a pesar de que él trabajó con Mónica Bellucci, Claro. pero que... No, y con Vincent Cassel, que también Claro, era y solo contra todo, hizo nueva película con desconocidos, una película erótica, dijo, una pareja... Pero él dijo una cosa muy interesante, dijo que a él no le gustaba, prefería trabajar con dos actores porque dijo, los actores hacen muchas preguntas. Me pareció genial, con todo el respeto por los actores, que creo que tienen que su trabajo y su metodología, pero es verdad, a veces depende qué tipo de trabajo hace uno y cómo lo hace, si necesita un actor, y a veces por términos comerciales o qué sé yo. Claro. Entonces, quiero decir algo antes de terminar sobre Perro Muerto. Vean la película, está En cartelera. en sí. cartelera. Bueno, ya estuvo en el cine BF ayer. Pero está en cartelera, Pero está en cartelera. ¿dónde? En el Cine Arte Alameda y en el Movieland de la Florida esta mañana y después va a estar en el Movieland de la Dehesa, quién sabe hasta cuándo. Excelente, es una buena película, sobre todo las nuevas generaciones tienen que verla, sobre todo después de lo que ha contado Camilo de la génesis, de cómo llegó a este proyecto, cómo lo elaboró, cómo lo concretó. Y una mención aparte quiero hacer yo desde mi punto de vista como director, realizador y director de actores, que es un trabajo que me gusta también, a pesar de lo que dije, sé que no trabajar con actores, pero por lo mismo,
la protagonista de Perro Muerto, a mí, desde que vi la primera vez cuando tú me pasaste la copia, y después la volví a ver, y ayer que la vi en la vida normal, me parece un hallazgo. Es impresionante cómo lleva ella todo el tema. Es ella. ¿Cómo se llama el personaje que encarna? Alejandra. Alejandra, es Alejandra. Así que acuérdense de este comentario, vayan a ver la película y fíjense en el personaje de Alejandra. Como una actriz trabajando dentro de esa metodología que dice Camilo, que es su manera de dirigir sus temas, lleva a estos personajes a ser casi hiperrealistas. Y ese es uno de los méritos que yo le veo y le encuentro en la película, aparte del tratamiento en general. Bueno, agradezco a Camilo esta primera invitación, este experimento, que ojalá pueda seguir y seguir conversando con otros directores. Te agradezco, Camilo, No, esta muchas conversación. Gracias por la invitación, lo pasé súper bien. Y haber un poco develado el backstage de Perro Muerto y de tu proceso personal como realizador. Así que ojalá nos volvamos a ver el próximo miércoles con otro realizador. Ojalá de esta misma generación. No me interesa por ahora, no se ofendan mis colegas viejos, pero no me interesa dialogar por el momento con viejos. Buenas noches. Chao, gracias.